21. ¿Así que alguien se ha asegurado de que Naruto y Funo estén haciendo de las suyas? La declaración directa de Utakata rompió el silencio y captó la atención de todos. La mayoría del grupo puso los ojos en blanco ante su elección de palabras, mientras que Rossi se había levantado para asegurarse de que ninguno de los dos adolescentes fuera a ser padre pronto. Yujito, por su parte, observaba su reacción con creciente diversión, sentada junto a Utakata mientras cenaban. Estofado de conejo, si había oído bien. Desde que se había despertado bajo su cuidado hacía varios días, sus payasadas le habían parecido hilarantes, aunque si alguien la delataba, lo mataría sin pensarlo dos veces. Como había averiguado, Fu se había lanzado sobre Naruto y se había aferrado a él, proclamando que eran algo parecido a almas gemelas, o algo así. Aparentemente, la educación de Fu la había hecho creer que los Jinchuriki eran una especie distinta a la humana, lo que la enfurecía y requería que la mayoría del grupo la sujetara antes de que ocurriera algo malo, así que cuando sintió atracción por Naruto, se aferró a ella y no la soltó. A medida que continuaban sus viajes, Fu había disminuido su apego, e incluso había corregido su forma de pensar. La idea de que esa mujer alguna vez hubiera creído ser una especie distinta a la humana y no hubiera tenido reparos en usar todo el poder de su Biju contra la humanidad era aterradora. Me pregunto cuánto tiempo pasará hasta que Rossi se dé cuenta de que pueden sentirlo venir, reflexionó Gaara al otro lado del fuego, lo que provocó una oleada de risas entre los Jinchuriki restantes. A Yujito le habían contado que Gaara había sido un insomne psicópata que mataba a cualquiera que lo mirara de forma extraña. Incluso entonces, solo después de que Naruto lo venciera y le inculcara la idea de que los amigos eran la mayor fuente de fortaleza que uno podía necesitar, el adolescente pelirrojo cambió. Por alguna razón, Yujito no podía imaginar al joven amigable frente a ella junto al psicópata que había sido. En serio, comentó Ann. Cualquiera más habría aprendido hace tiempo que esos dos solo lo hacen cuando tienen la mayor probabilidad de ser descubiertos. Que el hermano vaya solo garantiza que lo sigan haciendo. Ann era uno de los más abiertos del grupo, como Yujito descubrió. Cuando ella, o cualquiera del grupo, para el caso, necesitaba hablar, el gigante parecía saberlo al instante y los llevaba al borde del campamento o del grupo, escuchaba sus preocupaciones y luego los consolaba. El hombre también tenía un sentido del humor increíble, cuando llegaba el momento. Le había contado historias de terror sobre cuando les gastaba bromas a los demás del grupo, o a aquellos con los que había trabajado antes de dejar su aldea oculta. Lo que la llevó a su dilema interno. Sabía que, como Jinchuriki, todos eran shinobi de cada una de las 5 aldeas ocultas más grandes, con la excepción de Fu, que provenía de Takigakure. Por lo tanto, todos habían tenido al menos el rango de Chunin, aunque por lo que había oído, Naruto había sido genin cuando dejó Konoha. Lo cual no tiene sentido, Yujito negó con la cabeza, apartando esos pensamientos para más tarde, y volvió al hecho presente. Cada uno de los diferentes Jinchuriki había tenido diferentes razones para dejar su aldea oculta, y ese era el problema a sus ojos. Se habían ido. Le habían enseñado que ser un Jinchuriki era un gran honor, ya que los convertía en uno de los shinobi más fuertes de todas las naciones elementales. Y con ese honor venía el deber para con su aldea oculta, viviendo para servir como su diligente soldado hasta morir de vejez o en batalla. Pero sabía que la mayoría ni siquiera tenía esa oportunidad, muriendo por no poder controlar completamente a su Biju. Ella misma no podía considerarse que tuviera control total sobre el Nibi. Lo máximo que podía hacer era atraer a suficientes yokai para convertirse en Bakeneko durante poco más de un minuto. Si lo hacía más tiempo, corría el riesgo de que absorbiera demasiado de su chakra y la matara. Pero eso no era lo que la inquietaba. Habían abandonado sus aldeas ocultas, por alguna razón que no podía comprender. Tal sentido de independencia era lo que no podía entender. ¿Por qué un Jinchuriki se convertiría en ninja renegado? La respuesta, había observado, radicaba en dos factores hasta entonces desconocidos. Akatsuki, que permitía a los Jinchuriki abandonar su aldea sin ser etiquetados como ninjas renegados. Un tal Uzumaki Naruto, a quien el grupo atribuía la razón principal de su unión. No tenías que volverte tan loco, ¿verdad? Gruñó una voz suave a sus espaldas, y desde la oscuridad, un Naruto y un Fu molestos eran guiados por un Rossi casi apoplético. Hablando del rey de Roma, sois demasiado jóvenes para hacer ese tipo de cosas. Rossi parecía estar al borde del abismo, y a Yujito le bastó una mirada a ambos adolescentes arreglándose los pantalones para darse cuenta de la escena que el hombre mayor debía haber presenciado. ¿Y qué? ¿Esperamos hasta tener tu edad? ¿Eso es todo?
replicó Naruto, y el Jinchuriki Yombi balbuceó, intentando encontrar una salida al aprieto en el que se había metido. Junto al adolescente, Fu le pasó el brazo por los hombros, atrayéndolo hacia una sesión de besos improvisada que parecía provocarle un ataque de nervios a Roshi. Yujito lo intentó, de verdad que lo intentó, pero por mucho que lo mirara, no entendía qué era lo que atraía al rubio adolescente, y que incluso hacía que los demás lo respetaran. Solo veía a un hombre inmaduro que disfrutaba incomodando a los mayores del grupo. Quizás sea cuando pelea, reflexionó Yujito, antes de volver a la realidad y darse cuenta de que se había quedado mirando a Utakata. Apartando la mirada, volvió a mirar la pequeña hoguera y se acurrucó junto a ella, agradecida una vez más de que se hubieran tomado la molestia de vestirla con ropa más apropiada para la tierra nevada del país del hierro. Sintiendo el calor en su rostro, Yujito agradeció interiormente estar en un ambiente frío, para que el rubor que le subía a las mejillas no se debiera a otra cosa que no fuera el frío del aire. No es que no le pareciera atractivo Utakata, todo lo contrario, de hecho, sino que nunca había tenido una relación, ni tenía idea de cómo sería una con él, ya que había dedicado la mayor parte de su tiempo a entrenar para alcanzar el rango de Jonin y a luchar para obtener el control que tenía sobre el Nibi, en lugar de pasar su tiempo libre buscando pareja. Aún así, eso no significaba que estuviera lista para empezar una relación en un momento como este. Mientras recogía su tienda, Utakata miró al nuevo miembro del grupo y se sintió eternamente agradecido por el extenso entrenamiento vascular que había recibido en la división de cazadores de Kiri. Cargando la pequeña bolsa con todas sus cosas al hombro, se acercó a hablar con su mejor amigo. «Oye, ¿tienes un minuto?» Utakata no necesitó esperar respuesta antes de continuar. «Verás, yo. ¿Estás enamorado de ella?». La directa afirmación de Ann le valió una mirada fulminante de Utakata, y ambos se dispusieron a adentrarse en el territorio de los samuráis, caminando varios pasos detrás del resto del grupo. «¿Por qué no lo dices un poco más alto?», bromeó Utakata, y luego palideció al ver el brillo en los ojos de Ann. «Es broma. Es broma. Pero estás prendado de ella». No era una pregunta, y Utakata solo asintió, recuperando lentamente el color en el rostro. «Sí». Ann pareció pensativo y se concentró en el camino durante unos instantes antes de responder. «¿Y no estás seguro de si ella siente lo mismo?». Utakata asintió una vez más, sin siquiera preguntarse cómo había llegado a esa conclusión. Sin embargo, el siguiente comentario de Ann lo hizo preguntarse seriamente por qué el gigante era el confidente del grupo. «¿Por qué no se lo has preguntado, entonces? ¿Estás bromeando?». Utakata bajó la voz, mirando al grupo que tenían delante antes de continuar. «¿Cómo resolvería eso mi problema? Al final sabrías si tu enamoramiento estaba justificado o no», respondió Ann encogiéndose de hombros, y Utakata tuvo que esforzarse para no dejar la marca de su rostro en la nieve que tenía delante. Y eso abriría la puerta a la conversación, dándole la oportunidad de saber si ustedes dos deberían estar juntos. El verdadero amor nace de conocerlo todo sobre tu pareja y no preocuparte por ello. El sabio consejo de Ann vino acompañado de una palmada en la espalda, haciendo que Utakata se tambaleara hacia adelante, y tuvo que esforzarse para no caer sobre Yujito, que conversaba con Yagura justo delante de ellos. ¿Hay alguna razón por la que hayas interrumpido nuestra conversación, Utakata?». Yagura arqueó una ceja al hombre más alto, quien solo se disculpó y luego comenzó a murmurar sobre gigantes entrometidos que no saben nada. Ignorando los murmullos del Jinchuriki de Rokubi, Yagura se volvió hacia Yujito. «Parece que nuestra conversación ha terminado. Debería asegurarme de que Naruto no esté haciendo nada que pueda llevar a Roshi a una muerte prematura». Un indignado «oye». Se oyó desde el frente del grupo, y en cuestión de segundos, Yagura estaba junto al adolescente rubio en la procesión, dejando a la pareja sola. Al mirar hacia atrás, Utakata sintió un empujón de Ann para que siguiera, y se giró para ver que Yujito intentaba no mirarlo fijamente. «¿Tengo algo en la cara?». Aquí las tornas cambiaron, con Yujito nervioso y Utakata sintiéndose incómodo por haber asustado a la mujer que le gustaba. No pasó desapercibido el gesto de Ann de poner los ojos en blanco desde atrás, y mentalmente añadió a Ann a su lista de muerte. Las personas que, si pudiera salirse con la suya, mataría. El hecho de que Ann fuera un nombre habitual en esa lista no le pareció relevante al hombre larguirucho. «Si no quieres hablar, está bien». Utakata habló, apartando de su mente todos los planes de la lenta y dolorosa muerte de Ann, sin duda para que volvieran a aflorar la próxima vez que el gigante hiciera algo con lo que Utakata no estuviera de acuerdo. «No, no. Sí quiero hablar».
Yujito respondió, atrayendo la mirada de Utakata hacia la suya, contemplando esos hermosos ojos rasgados que parecían brillar en él. Ahora no. Utakata reprimió una vez más la parte de su mente que encontraba atractiva a Yujito, sabiendo perfectamente que no era una solución permanente. Cierto. Utakata titubeó, presa del pánico ante la perspectiva de una conversación normal. Así que eres de Kumo, ¿eh? Ante su dubitativo asentimiento, continuó. ¿Cómo fue? Sinceramente, ella lo miró de reojo. Fue extraño. Extraño. Utakata repitió la palabra, intentando, sin éxito, comprender esa descripción. ¿Extraño en qué sentido? Como los shinobi con los que he trabajado, que tienen todas estas peculiaridades raras. Se rió. Este chico es tan pesimista que es divertidísimo. Una vez pensó que una piedra arrojada haría caer una montaña sobre el pueblo. ¿En serio? Utakata intentaba disimular su risa. En serio. Yujito se reía entre dientes y se tomó un segundo antes de continuar. Pero eso no es nada comparado con el sensei del chico. ¿Mal? Preguntó Utakata. Rapeó. Yujito hizo una pausa, haciendo una mueca. Horriblemente. No. Utakata negó con la cabeza, con incredulidad reflejada en su rostro. Sus primeras palabras aún me persiguen, dijo Yujito con otro escalofrío antes de mirarlo fijamente. No preguntes cuáles fueron. Utakata levantó las manos a la defensiva. No iba a hacerlo. Yujito le dio un puñetazo juguetón en el hombro, y los dos continuaron hablando. Tal vez el consejo de Ann tenía algo de cierto después de todo. Itachi sentía el dolor de cabeza, el vértigo por moverse tan rápido, pero lo ignoró para concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Observando el camino que tenía delante, vio los riscos y las mesetas acercarse segundos antes de que lo hicieran, y los esquivó sin esfuerzo como si no estuvieran allí. A lo lejos, divisó la solitaria torre de vigilancia que marcaba su destino, el escondite norteño de Orochimaru. Sabía que estaba a punto de entrar en una batalla de la que no saldría con vida, pero solo le importaba una cosa: asegurarse de que, cuando muriera, Orochimaru fuera llevado con él. Había tenido poca estima por aquel hombre, al que una vez veneró como el genio de su generación, hasta que conoció a la serpiente en persona. Había sido un charlatán, y si no se hubiera dedicado a la profesión shinobi, sin duda habría sido un estafador de primera categoría. El Sannin serpiente también era egocéntrico, interesado únicamente en descubrir los secretos que se ocultaban en el interior de todos los shinobi, que les permitía manipular el chakra y que hacía que los civiles fueran incapaces de hacer nada con el suyo. Por ello, el Sannin se dedicó a realizar experimentos espantosos con muchas personas, shinobi o civiles, vivos o muertos. En su afán, creó un jutsu que le permitía dominar y absorber el alma de otro, apoderándose finalmente de su cuerpo, algo que Itachi encontraba repugnante. Los shinobi eran eternamente conscientes de su mortalidad, aún más cuando se habían labrado una reputación como la que Orochimaru tenía con el Sannin, por lo que su búsqueda por prolongar su vida acabaría siendo su perdición, una perdición bastante irónica, dado que Itachi, el único hombre que había detenido el intento del Sannin serpiente de poseer su cuerpo, sería quien mataría a Orochimaru. Deteniéndose, Itachi vio que le quedaba 1 kilómetro para llegar al escondite, pero luchar en un espacio tan reducido solo provocaría muertes innecesarias, ya que las víctimas de los experimentos de los Sannin estaban atrapadas en la batalla, sin duda masiva. Desplegando su chakra al máximo, sintió el débil eco que le devolvía la energía de los centinelas en la torre. Obviamente habían sentido su pulso y seguramente lo encontrarían en cualquier momento. Solo quedaba esperar a que la serpiente saliera de su madriguera. Cerrando los ojos, Itachi ignoró la tensión que sentía y dejó que sus sentidos se extendieran a su alrededor, incluso bajo tierra. Dado el estilo de lucha de Orochimaru, sería prudente. Cracom. El suelo explotó bajo Itachi, revelando una serpiente gigante de color púrpura oscuro con un intrincado diseño de líneas negras que recorrían sus escamas. Dentro de su enorme fauce se encontraban los pedazos desmoronados del suelo que Itachi pisaba, y fue aplastado bajo toda la fuerza de las mandíbulas de la serpiente, revelando una hilera mortal de dientes preparados para sujetar a su presa, encabezada por un par de colmillos que rezumaban un líquido transparente que cayó sobre el trozo de tierra, devorándolo como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Al cerrarse la boca, la invocación se dio cuenta de que lo único que contenía era la tierra que se disolvía rápidamente.
Inclinando la cabeza, la serpiente miró a su alrededor, buscando el objeto de su caza, antes de ser asediada por una aparentemente interminable bandada de cuervos, que pronto desgarraron la piel de la serpiente y comenzaron a hacerla pedazos. Sintiendo el peligro para su vida, la serpiente cortó la conexión que la mantenía fuera de su territorio, y partió hacia su hogar en la tierra de las invocaciones. «Qué triste», comentó Itachi, de pie a varios metros de distancia, pero con la apariencia de haber estado allí todo el tiempo. «Me pregunto, ¿por qué envió una invocación para matarte?» Antes de que se diera cuenta de lo que sucedía, Itachi fue partido por la mitad por la espalda por la Kusanagi, y Orochimaru se quedó de pie sosteniendo la mítica espada, con una expresión de pura alegría. Su sonrisa no vaciló mientras las dos mitades de Uchiha explotaban en cuervos y lo rodeaban, cada uno empuñando el peculiar Mangekyo Sharingan con forma de shuriken que poseía su creador. «Vaya, Itachi, llegas más tarde de lo que esperaba». Orochimaru se burló, sus ojos amarillos fundiéndose con el rojo del Sharingan, haciendo que los cuervos se disolvieran en humo negro que se disipó en el viento. Sinceramente, no se puede confiar en que nadie sea puntual. Los chicos de hoy en día, el Sannin serpiente suspiró dramáticamente, sosteniendo su cabeza con la muñeca de su mano, la hoja de Kusanagi brillando a la luz mientras la sostenía sobre la cabeza de su portador. Creen que lo saben todo. Orochimaru giró y blandió a Kusanagi en un círculo completo, desatando una ola de viento que recorrió todo el valle, revelando a Itachi, quien salió de su escondite. Con dos dedos sobre los labios, exhaló una nube de ceniza negra, brillante como brasas, que se retorció en el aire para revelar un dragón de fuego. El dragón de fuego lanzó una enorme llamarada que se transformó en otro dragón, el cual se dirigió directamente hacia el Sannin serpiente. Orochimaru, por su parte, simplemente blandió Kusanagi, cuya hoja se extendió al partir por la mitad al segundo dragón, provocando que éste implosionara en una cegadora llamarada que se transformó en una serpiente y atacó al dragón de ceniza que lo albergaba. Los dos seres lucharon, abrasando el aire hasta impregnarlo del calor seco y la ceniza que emitían, convirtiendo el área circundante en una escena propia de un volcán activo. Ceniza cubriendo el suelo y cayendo del cielo como nieve, mientras brasas ardientes encendían montones de ceniza en grandes piras. Fue en esta escena donde Itachi observó a Orochimaru a través de su Sharingan, viendo el rostro de su hermano bajo la piel artificial que el Sannin serpiente había usado para moldear la forma de su huésped a su antiguo cuerpo. Sobre el Sannin, las dos formas lucharon hasta que repentinamente se separaron, pues sus creadores habían perdido toda concentración en mantener el jutsu que las sustentaba. Mientras grandes trozos de llamas y cenizas caían al suelo, dos figuras danzaban entre ellas. Una empuñaba una katana y la otra un kunai. Chocaban con frecuencia, como manchas borrosas a simple vista. De repente, Orochimaru se detuvo, haciendo girar a Kusanagi en su mano y usando una ráfaga de viento para lanzar una de las nubes de ceniza hacia Itachi, prendiéndole fuego. Itachi respondió lanzando una bola de fuego del mismo tamaño hacia las llamas, provocando que ambas explotaran con brillantez, incendiando la ceniza en el aire y enviando una ola de llamas hacia ambos combatientes. Cuando las llamas se extinguieron, ninguno de los dos era visible, hasta que una meseta cercana se partió por la mitad, cayendo al mar de llamas que antes era el fondo del cañón. De pie sobre los restos de la meseta, con el aire a su alrededor vibrando por el calor, estaban Itachi y Orochimaru. Ninguno parecía perturbado por la destrucción que los rodeaba, solo les importaba acabar con el otro. Muy por encima de ellos, el cielo se oscureció. El intenso fuego y el aire seco habían absorbido toda la humedad posible, formando una tormenta eléctrica. Itachi apenas notó la lluvia cuando comenzó a caer, mientras que Orochimaru parecía más interesado en las nubes que en su oponente. Tras desviar una serie de kunai, volvió su atención a Itachi. «¿Has sellado tu perdición, Itachi?», lo reprendió Orochimaru, moviendo a Kusanagi como si fuera un dedo. «Y yo que pensaba que eras más listo. ¡Qué vergüenza! No veo ninguna razón para que hayas obtenido la ventaja». Itachi respondió, preparándose para lo que el Sannin le lanzara. Por su parte, Orochimaru rió, una risa fría y burlona que puso nervioso a Itachi. Levantando el brazo en el aire, Orochimaru no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en su rostro. De repente, su mano se cubrió de estática, pequeños arcos de electricidad danzando entre su mano y el aire. La manipulación de la naturaleza es algo asombroso. El Sannin serpiente comenzó, observando su mano con fascinación. Especialmente cuando sabes cómo funciona.
En el cielo, hubo brillantes destellos de luz mientras enormes arcos de relámpagos se unían, atrayendo la mirada de Itachi hacia la enorme bestia que se formaba a partir del rayo, su masa tan densa que parecía absorber toda la electricidad del aire. Contempla la verdadera manipulación de la naturaleza, Itachi. Orochimaru se burló, mirando directamente a Itachi. Esto ha sido divertido, por decirlo menos. Orochimaru bajó la mano. Un destello cegador de luz se propagó en todas direcciones como una onda expansiva. Madara no sabía qué pensar de aquel último ataque. Originalmente, había planeado que Itachi matara a Orochimaru, muriendo en el intento. Un desperdicio de recursos, sí, pero mejor que Itachi muriera haciendo una última cosa por Madara. Había observado desde una distancia segura, viendo que Itachi había dado el primer paso y parecía tener la ventaja, algo que siempre había admirado del joven. No tenía miedo de darlo todo contra alguien que sabía que tenía el potencial de matarlo. Por supuesto, eso solo empeoró las cosas cuando Orochimaru comenzó a usar algo inaudito. La manipulación de los elementos mismos, más allá de cualquier cosa que los shinobi fueran capaces de hacer. Sí, Madara reflexionó desde su nuevo lugar en el borde de la nube de lluvia, esperando que la batalla comenzara de nuevo, definitivamente había elegido el momento adecuado para matar a Orochimaru. Orochimaru permanecía ileso entre los escombros que conformaban lo que antes eran los riscos y cañones rodeados de mesetas. A su alrededor, el terreno era muy diferente al de antes. Donde antes había extensiones de tierra llana, ahora solo quedaban trozos de roca rotos, y las mesetas que tan eficazmente ocultaban el escondite habían desaparecido. El terreno estaba nivelado. Bajando la mano, Orochimaru frunció el ceño al ver la piel derretida que formaba su mano derecha, y con un movimiento brusco de la muñeca, lanzó la piel quemada y desprendida contra los escombros. Al observar su mano, mucho más coloreada que su propio tono de piel, la cerró y clavó a Kusanagi en el suelo para poder concentrarse por completo en regenerar la piel falsa que le daba su apariencia. Sintiendo cómo la piel de su mano izquierda envolvía a la derecha, extendió los dedos para asegurarse de que la nueva piel, que danzaba y ondulaba sobre la piel de su cuerpo huésped, no se deformara. Cuando sintió que la onda se detenía, se echó hacia atrás, levantando la piel inmóvil hasta su rostro, aunque no la miró fijamente. Nunca supe que eras tan débil, Itachi, murmuró Orochimaru, escudriñando el terreno a través de su Sharingan. Fui un necio al pensar que eras el mejor huésped para mí. ¿Ah, sí? La voz provino de detrás de él, y ni siquiera se movió cuando su cuerpo fue partido en dos por un solo golpe de Kusanagi, ahora en posesión de su oponente, quien mostraba la mayor emoción que jamás mostraría. Ira, pura y simple. Al separarse las dos mitades del Sannin serpiente, titones salieron volando de ambas mitades por el corte, encontrándose en el aire y entrelazándose, uniendo el cuerpo en uno solo, de modo que la bifurcación parecía no haber ocurrido jamás. Entonces tal vez debería recordarte por qué fuiste tan necio al enfrentarte a mí. Itachi, robándome mi espada. Nunca supe que eras tan traicionero. Orochimaru reprendió, poniéndose de pie y observando a Luchia con diversión. Aún así, eso fue bastante estúpido de tu parte. Antes de que Itachi se diera cuenta de lo que sucedía, Kusanagi se había convertido en una serpiente, cayendo sobre Luchia y extendiéndose para enredar su cuerpo. Pero justo cuando la serpiente se disponía a dar el golpe final, Itachi se había disuelto de nuevo en la bandada de cuervos. Los cuervos revolotearon alrededor de Orochimaru, quien notó que el cielo se teñía de rojo sangre y que lo estaban haciendo retroceder. Antes de darse cuenta de lo que pasaba, estaba encadenado, con todas sus extremidades conectadas a alambre de púas, que le estiraba los brazos y las piernas al máximo y se clavaba en la piel. Así que esto es Tsukiyomi, bienvenido a mi mundo. La bandada se congregó, convirtiéndose de nuevo en el Uchiha, aunque esta vez llevaba la hoja negra de su Mangekyo en su Sharingan. Durante las próximas 72 horas, serás sometido a torturas que ni siquiera la niebla sangrienta se dignaría a usar. Orochimaru desplegó su Sharingan, e Itachi pareció enfurecerse. Ni siquiera tu Sharingan robado puede escapar de esto, por muy evolucionado que esté. ¿Ah, sí? Se burló Orochimaru, usando el mismo tono de voz que Itachi había usado antes de que el mundo del Genjutsu, y él mismo, se hicieran añicos, revelando el mundo real una vez más. Al girar, Itachi se encontró con una estructura atómica de anillos rojos en los ojos de su oponente, que empuñaba Kusanagi de nuevo. Entonces quizás debería recordarte por qué fuiste tan tonto al enfrentarte a mí. Llamas negras danzaron mientras Itachi se incendiaba. Kafuosh.
Las llamas negras se extendieron cuando Itachi explotó en llamas negras idénticas, ambas envolviéndose y consumiéndose mutuamente bajo la lluvia hasta que no quedó nada. Impresionante. Crear un clon explosivo a partir de las llamas de Amaterasu. Eres un verdadero genio. Orochimaru observó antes de ser engullido por Amaterasu. Sin embargo, en lugar de explotar como Itachi, el Sannin serpiente simplemente se desmoronó en lodo. Desde el extremo del valle recién formado, Itachi permaneció de pie, con la mirada fija en la forma hasta que ésta se desintegró. Apartando la mirada, vio una lanza de chakra de rayo que se dirigía directamente hacia él. Retrocediendo de un salto, siguió la lanza hasta su origen. Un Orochimaru sonriente, que emergió de los escombros que lo habían sepultado y se puso de pie, con Kusanagi sobre su hombro. Abriendo la boca, terminó lo que su clon había comenzado a decir. Pero estos ojos míos son tan especiales. Me atrevo a decir que superan a los tuyos. Itachi no dijo nada, sintiendo ya los efectos de haber usado Amaterasu. Su ojo izquierdo ya había comenzado a derramar lágrimas de sangre. Cerrando ambos ojos, Itachi se dio cuenta de que estaba a punto de desperdiciar todo lo que tenía en esta última batalla. Había agotado todas sus fuerzas para luchar contra Orochimaru en lo que antes era igualdad, pero ya no era así. Cuando el Sannin intentó por primera vez apoderarse del cuerpo de Itachi, fue derrotado fácilmente con poco esfuerzo por parte de Uchiha, y ahora los papeles se habían invertido. Orochimaru había usado el poco esfuerzo que se dignó a dedicarle al joven prodigio en su batalla y estaba tomando la delantera. No tenía otra opción. Entonces te mostraré mi as bajo la manga, dijo Itachi, abriendo ambos ojos, aunque sin ver nada más que formas vagas. Sus ojos se habían vuelto blancos por la oscuridad que lo envolvía. Palpando la zona, localizó a Orochimaru y se dirigió hacia él, con todo su cuerpo adolorido, abrumado por el esfuerzo de mantener activa su última técnica del Mangekyo, Susanoo. Deteniendo su avance hacia el Sannin, sintió que la forma protectora de Susanoo se tambaleaba mientras comenzaba a toser en su mano, llenándola con un líquido tibio de sabor metálico, sangre. Cuando la tos cesó, se enderezó, listo para terminar su tarea. Increíble. La respuesta entrecortada de Orochimaru no provino de delante, sino de justo detrás de él, dentro de los confines de Susanoo. Espero que el cuerpo de tu hermano tenga la capacidad de soportar mantener a este ser después de que te quite los ojos. ¡No! Estaba delante de mí. ¿Sé cómo? Itachi logró preguntar antes de que el esfuerzo lo venciera, y pronto comenzó a toser más sangre. Sintiendo el frío metal de Kusanagi en su cuello, no pudo hacer nada entre esas dolorosas toses para defenderse de la hoja. ¿En qué se había equivocado? Debería haber sido mejor que esto, mejor que Orochimaru. No debería haber fallado en matar a ese monstruo. Como dije, querido Sasuke, tus ojos superan los tuyos. Hubo una pausa, e Itachi se preguntó distraídamente, mientras caía de rodillas, si su muerte sería corta e indolora o larga y dolorosa. O mejor dicho, mis ojos superan los tuyos, Itachi. Esta ha sido una de las batallas más emocionantes en las que he participado, posiblemente la única en la que realmente me he divertido. Eso no sucedía desde que luché contra Sensei. Muere sabiendo ese privilegio. Muere sabiendo que usaré tus ojos para superar a Madara y lograr mi objetivo. Se oyó un golpe de espada, e Itachi perdió el conocimiento. 22. La lluvia caía a cántaros sobre el campo de batalla, empapando el suelo y convirtiendo la poca tierra que quedaba en los terrones en lodo, haciendo que el traicionero camino fuera mortal, ya que solo los shinobi más hábiles podían cruzarlo sin quedar atrapados en un resbaladizo charco de barro y caer sobre las afiladas rocas que esperaban ser cubiertas de su sangre. Madara, a pesar de su valía, no tenía por qué preocuparse mientras se inclinaba sobre el cadáver, su sombra oscureciendo aún más el cuerpo. Detrás de él se encontraba una figura solitaria, observando con diversión apenas disimulada. Esperaba más. Madara se quedó mirando fijamente, activando su jutsu espacio-temporal y enviando el cuerpo a la dimensión de bolsillo, que era suya y solo suya para controlar. Detrás de él, la figura se encogió de hombros. ¿Esperabas algo menos? Aunque dio un buen entrenamiento. Madara apenas notó las palabras de la figura mientras se enderezaba, manteniendo su rostro enmascarado oculto a la figura que estaba detrás de él. ¿Sabes qué hacer? Esta vez, la sonrisa burlona de la figura era palpable en el aire, y su risa podía ser escuchada por cualquiera que estuviera cerca. Por supuesto. Desde las sombras, el rostro serpentino se reveló, sus ojos volvieron a ser de un amarillo enfermizo que casi brillaba en la noche.
En su mano estaba el cabello oscuro de la cabeza, que una vez estuvo unido al cuerpo que Madara acababa de llevarse. El rostro estaba contorsionado por el dolor, y de las cuencas vacías de los ojos rezumaba lentamente la poca sangre que había sido extraída cuando los orbes fueron arrancados. ¿Cuándo atacaré? Tan pronto como Zetsu informe. El aire era tenue, a pesar de que la altitud se había mantenido igual, y contribuía a extender el frío que contenía con cada inhalación. Caminando pesadamente por la tierra, sin ser llamados por el frío, había personas vestidas con armaduras, con máscaras completas, lo que las hacía idénticas a simple vista. Se movían con determinación y fueron encontrados rodeando una especie de recinto. El recinto en sí no era nada del otro mundo, simplemente una gran torre rodeada por un laberinto de pasillos que ocultaban la verdadera naturaleza del complejo laberíntico que se escondía bajo sus engañosamente modestos pasillos. Dentro de la torre principal, 5 personas estaban sentadas alrededor de una mesa curva, con un sexto hombre flanqueado por 2 hombres corpulentos sentados detrás de un escritorio y mirando hacia la curva. Este hombre era bastante mayor, a juzgar por su cabello canoso y las profundas arrugas que le recorrían el rostro desde el puente de la nariz. Inmediatamente a su izquierda, sentada en un extremo de la mesa curva, había una mujer delgada con un vestido azul, cuyo cabello castaño rojizo le caía sobre el rostro, ocultando su ojo derecho. Delante de ella había un sombrero angular con un diseño índigo en la parte delantera, con el kanji de agua tanto en el sombrero como en el estandarte que colgaba detrás de ella. A su izquierda había un hombre alto, con el lado izquierdo del rostro oculto por una tela que provenía de la faja de vendajes que le rodeaban la cabeza. Llevaba poca ropa que lo desvinculara de un jonin, salvo la pequeña capa que le cubría los hombros y le llegaba hasta la mitad del codo. Debajo de su único ojo visible lucía un par de tatuajes que parecían llamas lamiendo su mejilla. Delante de él también había un sombrero angular, como el de los demás en la mesa curva, pero de color azul cielo, y el kanji de viento estaba impreso tanto en él como en el estandarte que tenía detrás. A su izquierda, en el centro de la mesa, había una mujer de pechos grandes, vestida con un abrigo verde sobre una blusa sin mangas. Tenía una marca de diamante púrpura en medio de la frente, que enmarcaba los pocos mechones rubio ceniza que se habían escapado de las 2 coletas. Desvió la mirada, observando a los que la rodeaban con una mezcla de inquietud y temor. Delante de ella, el sombrero era rojo, y tanto este como el estandarte tenían el kanji de fuego. A su izquierda había un hombrecillo con una capa verde y amarilla de cuello rojo, calvo y con aspecto disgustado de estar allí. Miraba a los demás ocupantes de la habitación con desdén. Delante de él, el sombrero era de color marrón tierra y tanto este como el estandarte que tenía detrás llevaban el kanji de tierra. Finalmente, coronando la mesa, había un hombre alto de piel oscura. Llevaba solo una capa sobre su musculoso pecho, y en sus muñecas llevaba brazaletes dorados que resaltaban su torso, donde un gran cinturón con la imagen de un jabalí estaba grabado en la hebilla. Irradiaba tensión, mirando a los demás en la habitación con desagrado, como si no fueran de fiar. Delante de él, su sombrero era amarillo y el estandarte que tenía detrás llevaba el kanji de rayo. Esto no había ocurrido desde la fundación de las aldeas ocultas. El hombre sentado frente a la mesa curva habló primero. Todas las miradas se dirigieron a él, incluidas las de los 10 individuos que esperaban en el balcón ocultos tras los estandartes. Soy Mifune y actuaré como moderador. Que comience la cumbre Gokage. El Raikage observó a sus iguales, evaluándolos. Había dedicado la mayor parte de los últimos años a garantizar la seguridad de los 2 Jinchuriki de Kumo frente a Akatsuki, y había escuchado los rumores que se habían extendido por las naciones elementales. Al principio, se preguntó si Suna solo estaba fanfarroneando, vetando a un grupo mercenario para aumentar su propio prestigio, y casi se rió de la audacia del hombre. Hasta que comenzaron los rumores de que los Jinchuriki estaban desapareciendo de la faz de la tierra poco después de avistamientos de personas con capas negras salpicadas de nubes rojas. Una vez que comenzaron, había llevado a los 2 Jinchuriki de Kumo, Nii y Yujito, pupilo del clan Yotsuki, y su hermano menor, B, a Kumo bajo estricto confinamiento durante casi 2 años. Tuvo que soportar las quejas incesantes de su hermano sobre la represión musical, mientras escuchaba informes de Suna pidiendo ayuda para localizar a su Jinchuriki extraviado, de Taki enviando a sus mejores hombres a buscar a su propio Jinchuriki, y de Kiri sumido en el caos tras la muerte de su Yondaime y la liberación de su Biju en batalla contra un miembro de Akatsuki. 2 años manteniendo a Yujito y B a la vista en todo momento, temiendo el día en que Akatsuki fuera tras su hermano y el protegido de su clan.
2 años sin escuchar nada más que informes ocasionales de haber visto hombres con capas negras con nubes rojas por todas las naciones elementales. Llegó un punto en que finalmente se sintió lo suficientemente seguro como para dejar que Bee volviera a vivir en el paso de un Raikyo, y que Yujito regresara al servicio activo, con al menos un Jonin acompañándola en todo momento. Por supuesto, mantuvo en secreto que esos Jonin debían contactar con Kumo tanto durante como después de la misión, sabiendo que su protegido habría intentado matarlo. Había pasado un año desde entonces, y Bee se mantenía en contacto regularmente mientras Yujito regresaba de sus misiones sano y salvo. Así que bajó un poco la guardia, relajándose con la débil esperanza de que ambos estuvieran a salvo del poderío de Akatsuki. Pero Atsui no se había puesto en contacto con él en una simple misión de rango A para despejar uno de sus almacenes fronterizos. Esto llevó al descubrimiento de 2 cadáveres. Uno apenas reconocible salvo por los jirones de una capa negra con nubes rojas, mientras que el otro fue fácilmente identificado. Atsui había tenido la desgracia de darle a Samui la noticia de la muerte de su hermano. Atsui había convocado una cumbre de los 3 Kages, no queriendo que esta injusticia quedara impune. Si Akatsuki había sobrevivido tanto tiempo, debían haber contado con la protección de una aldea oculta. Al observar a sus supuestos iguales, los vio tal como eran. El Mizukage, manteniendo a Kiri alejado de todas las demás aldeas ocultas. Manteniendo una postura neutral, tal vez, o escondiendo a Akatsuki mientras extraían a los Biju de sus contenedores. El Tsuchikage, un anciano obstinado y demasiado testarudo para renunciar. Quizás había usado a Akatsuki para presionar a los shinobi de Iwa de maneras que ya no podía. El Hokage era alguien a quien al menos podía respetar un poco, ya que había mantenido al Jinchuriki del Kyuubi bajo llave desde antes de que Akatsuki comenzara a capturar Jinchuriki. ¿O acaso Konoha mentía y habían ofrecido al Kyuubi para asegurarse de estar exentos de la influencia de Akatsuki? El Kazekage parecía ser la única persona que consideraría de su lado, ya que había sacado a la luz la verdad sobre Akatsuki, a pesar de haber llegado demasiado tarde para salvar al Ichibi. ¿O realmente estaba encubriendo sus huellas, ocultando que Suna estaba aliada con Akatsuki? No lo sabía, pero estaba decidido a averiguarlo. ¡Basta ya!, gritó, golpeando la mesa y dejándole una abolladura considerable. He convocado esta reunión para averiguar a quién le son leales. Explíquense, ordenó Mifune, y no tuvo ningún problema en obedecer. Akatsuki, ¿cómo es que 7 de los Biju han estado robando a sus Jinchuriki delante de sus narices y no han hecho nada para detenerlos? Comenzó a. Me tomé en serio el mensaje del Kazekage y me aseguré de que los 2 Jinchuriki de Kumo estuvieran a salvo en Kumogakure, mientras que ustedes no hicieron nada para impedir que Akatsuki campara a sus anchas. Solo la Hokage ha mantenido a salvo al Kyuubi, pero ¿podemos decir realmente que lo ha hecho? De todos ustedes, solo confío en mí mismo y en mis shinobi. Demuéstrenme que están en contra de semejante organización cuando no han hecho nada para detenerla. No han hecho nada para encontrarlos, para eliminar a sus miembros. Tienes mucho descaro, muchacho. El Tsuchikage habló, mirando al hombre alto que estaba a su lado. ¿Te atreves a acusarnos a nosotros, la aldea oculta más poderosa, de esconder a Akatsuki? Mis fuentes dicen que usted, Tsuchikage, ha empleado a Akatsuki muchas veces en el pasado. ¿Quién dice que ustedes, cualquiera de ustedes, no les ofreció su Jinchuriki a cambio de que los salvaran del poder de todos los Biju? Replicó y Mifune se puso de pie. ¡Basta ya!, exclamó el Mizukage. Todos se giraron para mirarlo, y el Mizukage habló. Puedo probar que Kiri, al menos, está en contra de Akatsuki, dijo, inclinándose hacia adelante. Yagura, nuestro cuarto Mizukage, era un Jinchuriki. Si estuviéramos con Akatsuki, ¿de verdad lo dejaríamos morir de una forma tan pública, en lugar de usar un método más discreto? Konoha también está en contra de Akatsuki, dijo la Hokage, acomodándose en su silla. Nuestro Jinchuriki está a salvo, se lo aseguro. ¿Ha perdido la cordura? Sí. Aquí su voz se quebró un poco, pero, como todos eran profesionales consumados, terminó la frase. Pero está bastante a salvo. Suna ha dejado clara nuestra opinión sobre Akatsuki. Estoy de acuerdo con la Hokage y el Mizukage, intervino el Kazekage. Eso significa que 4 de las 5 grandes naciones están de su lado. Los presentes miraron al Tsuchikage, quien resopló y evitó el contacto visual. Estamos en una era de desarme, y aún así siguen acumulando poder, comenzó el Tsuchikage. Sí, he recurrido a Akatsuki en el pasado, pero fue porque todos ustedes exigen más poder en un momento en que no es necesario.
Akatsuki proporcionó el poder que Iwa necesitaba, permitiéndole seguir prosperando en esta época. Sin embargo, continuó el Tsuchikage, Iwa ha dejado de tratar con Akatsuki. Hemos intentado recuperar a nuestros Jinchuriki desde su desaparición, pero lo hemos hecho en secreto. Si son capaces de conservar a sus Jinchuriki es un asunto interno. Involucrar a otra aldea oculta en este asunto es una gran vergüenza tanto para ustedes como para su aldea. Cállate, viejo cabrón. Le gritó una anciana desde arriba, encima del Kazekage. Él, visiblemente molesto, simplemente negó con la cabeza. Me disculpo. Chiyo se ha vuelto única en su vejez, dijo Baki, más alto de lo necesario, como si se dirigiera tanto al Tsuchikage como a la anciana Chiyo en el balcón. Haría bien en recordar su posición ahora mismo. Te respetaré cuando esté muerta. Onoki se equivoca y todos lo saben. Respondió Chiyo, antes de que se oyera una voz femenina más suave acompañada de un resoplido. Como dije, se ha vuelto única en su vejez, dijo Baki con timidez, provocando que tanto el Mizukage como el Hokage reprimieran la risa, algo que no pasó desapercibido en el balcón. Compórtate como una persona mayor, Tsunade Shiso. Dijo una voz joven desde detrás del Hokage, quien inmediatamente recuperó la compostura. Tu acompañante tiene razón, Tsunade, dijo retomando el tema de la reunión. No estamos aquí para discutir las acciones de nuestros shinobi más ancianos, estamos aquí para discutir el plan de acción contra Akatsuki. Dado que Konoha aún posee al Kyuubi, harías bien en recordar tu posición entre nosotros. Tiene razón, intervino el Mizukage. Tanto tú como el Raikage tienen un Jinchuriki en su poder, mientras que el resto de las naciones elementales no. Eso los convierte en las fuerzas más poderosas en caso de que nuestros países entren en guerra. Entonces, ¿qué sugieres?, replicó Tsunade, adoptando una postura más profesional en su asiento. El Mizukage miró hacia un lado, como si dudara si debía revelar tal información. Corrían rumores de que el cuarto Mizukage, Yagura, estaba siendo controlado por Akatsuki. La historia que circula por Kiri es que murió para escapar de su control. ¿A dónde quieres llegar con esto?, preguntó cruzándose de brazos mientras la miraba con recelo. Simplemente digo que Yagura, de quien se rumoreaba que era uno de los pocos que controlaba completamente a su Biju, estaba indefenso ante Akatsuki. ¿Cómo nos iría a cualquiera de nosotros si nos atacaran? Buena pregunta, dijo una voz desde la penumbra del pasillo, antes de revelarse como un hombre de largo cabello naranja recogido en una coleta. Llevaba piercings negros en la cara, destacando una barra que le atravesaba la nariz y se unía a dos pendientes circulares en las mejillas. En la frente lucía un itayate con las 5 líneas de Ame, con una larga línea que lo atravesaba de un extremo a otro. Los ojos del hombre eran grises y tenían pupilas extrañas con anillos concéntricos que se extendían desde ellas, casi como ondas en un estanque. Pero el rasgo más llamativo del hombre era la capa negra con nubes rojas que llevaba puesto. Una que pretendo responder. De repente, los 5 Kage fueron protegidos por 10 individuos, cada uno en parejas y de pie frente a su respectivo Kage. Frente al Raikage, que era el más cercano al miembro de Akatsuki, había un par de hombres, opuestos en la medida de lo posible. El primero empuñaba una gran espada, su piel oscura aún más oscura por el cabello blanco y desaliñado que caía en cascada, cubriendo el lado izquierdo de su rostro. El segundo estaba bastante bronceado, pero se comportaba con más seriedad que su colega, a pesar de no tener arma propia. ¿Quién eres?, preguntó Mifune, poniéndose de pie también. Sin embargo, su pregunta fue ahogada por la voz de uno de los escoltas del Hokage. ¿Nagato? Jiraiya dio un paso al frente, mirando al hombre con horror. No, no puede ser él. ¿Nagato? El hombre pareció reflexionar sobre el nombre antes de extender las manos. Ahora sí que había un hombre, de repente, la habitación se llenó de humo y del sonido de varias cosas siendo invocadas. El humo duró poco, sin embargo, ya que la más joven de los escoltas de Baki dio un solo golpe con su enorme abanico, enviándolo volando por el pasillo detrás de la media docena de hombres que ahora estaban frente a ellos. Todos ellos llevaban el itayate cortado, símbolo de una antigua lealtad a Amegakure. Todos ellos, salvo uno, tenían el mismo tono de cabello naranja. Todos ellos vestían las capas rojas y negras de Akatsuki. Todos ellos tenían los mismos ojos. Imposible, Jiraiya fue el primero en hablar, rompiendo el silencio que siguió a la revelación. Solo Nagato tenía el Rinnegan. Su rostro se endureció. ¿Quiénes son? ¿De dónde sacaron esos ojos? Soy Pain, y soy un dios.
Todos hablaron a la vez, atrayendo la mirada de Jiraiya hacia quien parecía tomar la delantera, alzando los brazos hacia todos. No. Shinra Tensei. En el extremo más alejado del complejo, un escuadrón de individuos con armadura, liderados por un hombre idéntico a ellos, salvo por los cuernos en su casco, combatían contra una mujer de cabello azul, si es que se la podía llamar así. Esta mujer tenía la cabeza y el torso de una persona normal, mientras que el resto de su cuerpo se desintegraba en cientos de hojas de papel que se plegaban en el aire para crear shurikens, kunais y otras armas similares. El líder desenvainó sus espadas, canalizando chakra a través de ellas y cortando la primera oleada, pensando que la mujer estaba en desventaja. Si no se hubiera disuelto completamente en papel, las sábanas abrumaron al escuadrón, deslizándose dentro de sus máscaras y cubriendo sus bocas y narices. El escuadrón soltó sus espadas y se arañó la cara. Varios intentaron quitarse las máscaras solo para encontrar sus cuerpos atados por las sábanas, formando cuerpos informes que se retorcían en el suelo durante varios minutos antes de quedar inmóviles. Las sábanas se separaron de los cuerpos, formando a la mujer una vez más, y ella se quedó de pie en medio de la habitación, actuando como si tal cosa fuera algo común. El único rasgo notable que se pudo encontrar en ella fue la mirada de arrepentimiento que tenía por haber matado al escuadrón. Así es como se ve la paz. Salió de los escombros usando su armadura de rayo, Daruice cerca de él, y miró a su alrededor. La otrora elegante habitación no era más que un espacio vacío, con escombros cubriendo el suelo, que conducía al epicentro. El larguirucho miembro de Akatsuki de cabello naranja, quien simplemente bajó los brazos y se quedó de pie, mientras los otros 5 casi idénticos a él se dispersaban por la habitación, moviéndose para interceptar al Kage y sus escoltas, quienes inmediatamente se enfrentaron a este Pain en combate. El Raikage se encontró luchando contra un perro gigante alado, con una gran púa negra atravesándole el paladar. La bestia cargó fácilmente hacia él, abarcando gran parte de la habitación en la que se encontraban. Saltando en el aire, bajó su pierna derecha, cubierta con su armadura de rayo, sobre la cabeza de la bestia, partiéndola por la mitad fácilmente. Demasiado fácilmente, descubrió, ya que el perro se dividió en dos, uno atacándolo mientras el segundo fue tras Darui, quien lo eliminó con un simple ataque de elemento tormenta, solo para que ese perro se dividiera en dos, aturdido como estaba. ¿Cómo? Moviéndose rápidamente, esquivó al perro que estaba absorto en él para asestarle un golpe mortal al chucho, cortándole la cabeza y poniendo fin al reinado de la bestia. De repente, los otros dos aullaban, tambaleándose a ciegas, estrellándose contra las columnas antes de dispersarse. Entrecerró los ojos ante la revelación. Una invocación, por supuesto, tuvo poco tiempo para reflexionar sobre ese tipo de invocación cuando un pájaro monstruoso y de tamaño similar le clavó el pico. Tenía 3 alas y 3 patas, como si alguna vez hubieran sido 2 pájaros diferentes fusionados a la fuerza. Simplemente optó por recibir el ataque de frente, atravesando el pico con un puñetazo y destrozándolo. Al hacerlo, notó en la fracción de segundo antes de que fuera desinvocado que tenía los mismos ojos que los miembros de Akatsuki. Interesante. Una voz provino de arriba, revelando al hombre que había invocado a los demás en una de las columnas. Jamás alguien había derrotado a 2 de mis invocaciones con tanta facilidad. Quizás me equivoqué. Lo que el hombre iba a decir quedó interrumpido cuando le estampó el pie, casi aplastando la columna, pero matando al invocador. Claro que, en cuanto lo hizo, fue lanzado hacia atrás por un único ataque de aquel de pelo corto, el líder de facto, al parecer. Mientras salía del cráter causado por aquel ataque de repulsión, observó cómo el líder sacaba unas extrañas varas negras y se enfrentaba a Darui en combate. A su alrededor, veía las distintas batallas desarrollándose y se preguntaba a qué se enfrentaban. Baki estaba frente a su oponente, con Jiraiya, Tsunade, Temari, Chiyo y la ayuda de Tsunade luchando contra otro de estos Pain. El hombre al que se enfrentaban tenía el pelo largo y suelto de color naranja. El piercing más llamativo, como el de todos los que se hacían llamar Pain, era la barra diagonal que le atravesaba la nariz. Estaba allí de pie, con 2 de esas varas en las manos, blandiéndolas como espadas. ¿Quiénes sois?, preguntó Jiraiya, preparándose ya para su propio ataque. Un elemento fuego, probablemente, que Baki podría potenciar con un jutsu de elemento viento. Somos Pain, respondió de nuevo la voz monótona del hombre. Ya te lo he dicho, Jiraiya. ¿Por qué sigues preguntándomelo? Inclinó la cabeza hacia un lado, ignorando los aullidos de los enormes perros al otro lado de la zona. Jiraiya detuvo sus sellos de mano, golpeándolos entre sí mientras era envuelto en una nube de humo.
El hombre pareció suspirar antes de lanzarse hacia adelante, penetrando las defensas de Baki y atravesándolo con ambas varas. Una en el torso y la otra en el hombro, gracias a una parada bien ejecutada. Ahora yo. Baki intentó moldear su chakra en una espada de viento para acabar con su oponente, pero descubrió que una fuente extraña que emanaba de las varas lo estaba anulando. Empujando al hombre antes de que pudiera revelar el poder impío que poseía, Baki extendió su único brazo sano y arrancó la vara de su hombro antes de agarrar la que tenía bajo las costillas con ambas manos y sacarla de un solo golpe. Soltando ambas varas, que estaban anormalmente calientes al tacto, miró a su alrededor con cautela buscando a su oponente, antes de sentir una mano impactar contra su cabeza, deteniendo todo movimiento. Sus brazos cayeron a sus costados, aunque no lo notó, con la mirada perdida, un etéreo resplandor azul blanquecino emanando de su cabeza y rodeando la mano del Pain con el que había estado luchando. Frente a él, a través del humo, una criatura larga, parecida a un tentáculo, se lanzó contra el Pain, quien retrocedió de un salto, arrastrando consigo la sustancia azul blanquecina, revelando así su forma humana. Tan pronto como la forma se desprendió por completo, el cuerpo de Baki cayó al suelo, con el ojo visible ahora vidrioso. En la mano de Pain, la forma humana se disipó en la nada, dejando sus manos libres para empuñar otro par de esas varas negras, mientras el tentáculo se curvaba para envolverlo. A los pocos segundos de ser inmovilizado, un chorro de agua salió disparado del humo, emanando de la misma fuente que el tentáculo. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar a Pain, un segundo hombre de cabello naranja, con el pelo corto recogido en una pequeña coleta y tachuelas puntiagudas adornando sus mejillas, extendió los brazos y una esfera lo envolvió, absorbiendo el chorro a escasos metros de que pudiera impactar a cualquiera de los Pain. El chorro se mantuvo en el aire durante varios segundos más antes de detenerse. Moviendo ambas manos, agarró el objeto parecido a un tentáculo, extrayéndolo del humo antes de desgarrarlo. Se escuchó un chirrido cuando el tentáculo se rompió, derramando sangre por ambos extremos mientras la mitad restante se retraía en la boca de una pequeña invocación de sapo. La invocación estaba conectada al hombro izquierdo de Jiraiya, cuya apariencia había cambiado drásticamente. Sus mejillas, extendiéndose en forma triangular desde la nariz, estaban completamente rojas, y le había crecido una pequeña barba en la barbilla. Su nariz ahora era bulbosa, habiendo cambiado de forma al igual que sus manos, donde los dedos eran considerablemente más largos y carecían de uñas. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más llamaba la atención. Se habían transformado en un ámbar brillante con pupilas rectangulares. ¿Estás bien, Ma?, preguntó Jiraiya, mirando hacia su hombro izquierdo. La invocación simplemente escupió un chorro de sangre, con la lengua desgarrada dentro de la boca. El sapo asintió, y el trío se giró hacia los dos hombres, quienes simplemente los observaban con interés. «Qué extraño», dijo el de pelo corto, y el de pelo largo continuó donde lo había dejado, hablando con el mismo tono. «¿Qué técnica es esta?». «Eso», sonrió Jiraiya, mientras el sapo sobre su hombro derecho inflaba las mejillas. «Sería revelar demasiado». El sapo expulsó una ola de aceite oscuro que pronto se incendió en una brillante demostración de coordinación, y la ola de fuego se estrelló contra el suelo, aparentemente envolviendo a ambas figuras. Con el rostro impasible, Jiraiya no perdió tiempo en prepararse para el siguiente ataque, mientras las llamas se extinguían rápidamente, al parecer ser absorbidas por el vórtice esférico que emanaba del Pain de pelo corto y los protegía a ambos del fuego. Golpeando el suelo con ambas manos, el suelo bajo los dos, y alrededor de la esfera, se transformó en una sustancia pantanosa que consumió los escombros que yacían sobre él. Al mover su torso hacia adelante, el cabello de Jiraiya se volvió mucho más desaliñado, convirtiéndose en afiladas púas que comenzaron a lanzarse contra la pareja. Shinra Tensei. Esas dos palabras pronto se convirtieron en la perdición de todos los presentes, cuando un panda gigante, con los mismos ojos que Pain, pareció recibir el golpe antes de que se estrellara contra el sabio. Sin embargo, en la fracción de segundo antes de que pudiera hacerlo, Tsunade ya se interpusieron entre Jiraiya y el panda, extendiendo sus brazos y golpeándolo, partiéndolo en dos en una espectacular demostración de fuerza. Ambas mitades volaron hacia atrás y hacia el extremo opuesto del atrio improvisado, donde se estrellaron contra otra pared, dejando al descubierto el gélido exterior a la gente que estaba dentro. Cuando Jiraiya se enderezó, estaba flanqueado por varias personas. Darui y Tsunade. Detrás de él, los dos escoltas del Kazekage estaban de pie junto al cuerpo de su líder, lamentando su muerte antes de que la anciana se adelantara.
¿Qué sabes de él? Preguntó Chiyo, sacando un pergamino con los números del 1 al 10 grabados en varios sellos. Jiraiya puso su mano sobre su hombro, deteniendo el movimiento para abrir los sellos. Ella lo miró fijamente antes de que él negara con la cabeza. El líder era un alumno mío, comenzó, hablando lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Su nombre era Yaiko, aunque no tenía los ojos de otro de mis alumnos. Entonces no se puede confiar en Konoha. Dijo A, manteniéndose a cierta distancia de los 6 hombres reunidos en círculo, observando con bastante interés a la gente que los rodeaba. Jiraiya negó con la cabeza. Sí, no se puede confiar en nosotros. Argumentó, mientras los 2 sapos sobre sus hombros permanecían en silencio, con las manos juntas e indiferentes al mundo que los rodeaba. Enseñaste al líder de Akatsuki. Razonó A, por lo tanto, no se puede confiar en ti. ¿Quién sabe qué otros secretos escondes tras esos muros? No estamos aliados con ninguna aldea oculta. El líder Pain habló, dando un paso al frente y encarando al grupo. Akatsuki busca al Biju para traer la paz. Danos la ubicación del archiví y te dejaremos con vida. No lo creo. Una voz anciana habló desde arriba, revelando a Onoki, el Tsuchikage, flotando sobre ellos. Una pequeña forma cónica se dirigía hacia Pain en una singular explosión de chakra cegador. El líder de Pain, por su parte, simplemente levantó ambas manos sobre su cabeza mientras era rodeado por el resto de los Pain de cabello naranja, y pronunció 2 palabras: Shinra Tensei. La explosión arrasó con el resto del complejo, dejando al Kage y a sus escoltas a la intemperie, con el viento azotando la nieve y dificultando la visibilidad. Alrededor de los 6 hombres, tanto shinobi como samuráis se abrían paso entre los escombros del edificio. Los maltrechos shinobi observaron cómo, al unísono, los 6 hablaban. Somos los 6 caminos de Pain, y somos, boom. Un enorme rayo de chakra condensado impactó a los 6 hombres a la vez, aniquilándolos en cuestión de segundos. Del grupo, solo los de Kumo e Iwa reconocieron el ataque utilizado para destruir a los 6 hombres que ellos no pudieron. Imposible, dijo Onoki, girando la cabeza para ver las 8 figuras que se encontraban en la cima de un risco, observándolos a todos. De repente, una de las figuras gritó al Kage: espera, bajaremos enseguida a ayudar a los heridos. Las 8 figuras desaparecieron del risco, reapareciendo en el borde de los escombros antes de dispersarse, con solo 3 moviéndose hacia el shinobi. El shinobi solo pudo observar, estupefacto, cómo las 3 formas se volvían nítidas como el día. A su alrededor, se veía a los samuráis siendo ayudados por las otras 5 figuras, varias de las cuales usaron los escombros para crear copias que ayudaran a rescatar a los heridos, pero ninguno de los Kage ni sus escoltas se percató de esto, concentrándose en cambio en el trío que se acercaba. ¿Y bien, cómo van las cosas?, preguntó Uzumaki Naruto, con una sonrisa maliciosa en el rostro. 23. El viento soplaba con fuerza, levantando columnas de humo y polvo sobre la nieve que caía, creando una especie de ceniza que teñía de gris todo lo que tocaba. Alrededor de los shinobi, clones de cada uno de ellos, incluyendo a la mayoría del grupo original, se dispersaban entre los escombros del complejo principal junto a los samuráis para rescatar a sus compañeros heridos. Sin embargo, no veían nada de esto, solo se concentraban en el hecho de que todos en ese grupo deberían haber muerto. ¿Yujito?, preguntó Darui, mirando con asombro al rubio ceniza. ¿Cómo? Tú, pensábamos que estabas muerto. Pregúntales a ellos, dijo, señalando con el pulgar a Naruto y Utakata, quienes hablaban con el Kage y curaban a los heridos, respectivamente. Darui se giró hacia Utakata, que estaba más cerca y acababa de curarse el brazo. Pero te pregunto a ti, dijo, agitando su brazo curado hacia Yujito, quien suspiró. Tras terminar de vendar el brazo roto de uno de los samuráis, se giró hacia el hombre que siempre había estado enamorado de ella. Y te digo que no recuerdo los detalles de mi rescate. Después de Atsui, bajó la mirada al suelo con tristeza. Darui, intentando disimular sus sentimientos, permaneció en silencio, observándola atentamente. Mira, lo di todo por esos 2, pero no morían. Ese tipo me atacó igual que a Atsui. Tengo suerte de estar viva ahora mismo. Yujito dejó la frase inconclusa, abrazándose a sí misma mientras recordaba el dolor de haber sido apuñalada sin motivo aparente, un dolor que se mezclaba con el recuerdo de haber visto a Atsui pasar por lo mismo. No había nada que pudiera hacer. Eran demasiado fuertes. No había nada que pudiera hacer.
De repente, un par de brazos musculosos y de piel oscura la rodearon, envolviéndola en calidez, y Yujito supo que era un hombre en quien podía confiar para que la consolara cuando lo necesitara. Cerca de allí, Utakata hervía de rabia, contemplando la escena de Yujito acurrucada con ese ninja de Kumo, Darui. Estaba tan absorto en sus pensamientos que apenas se percató de que el chakra curativo verde comenzaba a hervir y burbujear, lo que casi provocó que destripara al ninja de Iwa al que estaba curando. Sin embargo, antes de que su ácido yokai pudiera siquiera tocar a la adolescente, su brazo quedó atrapado en el agarre implacable de su tío, An. Al apretar la extremidad, el dolor repentino hizo que Utakata volviera a concentrarse en el asunto. Preferiría que no lastimaras a mi sobrina. An entonó, dejando poco a la imaginación sobre lo que haría si la chica resultaba herida accidentalmente. Con una mueca, Utakata cortó el flujo de yokai que recorría su mano antes de activarlo en la otra, de un verde sólido y tranquilo, que bajó sobre las costillas fracturadas de la chica, curando el daño. Lo siento, se disculpó, terminando de curar y moviendo a la adolescente. Kurotsuchi se dio cuenta. La sobrina de An. Volviendo la mirada hacia la pareja abrazada, gruñó audiblemente durante varios segundos, casi vibrando todo su cuerpo, hasta que la risa no tan silenciosa de An lo hizo consciente de sus acciones. Apartándose del gigante, comenzó a enfurruñarse, la versión masculina de un puchero. Señalando a la pareja, expresó sus preocupaciones. ¿Eso te preocupa? No era una pregunta. Sí, espetó Utakata, rechinando los dientes. Entonces ve con ella. La simple afirmación de An sacó a Utakata de su melancolía, y miró de reojo al gentil gigante. Simplemente quedarte al margen cuando ella obviamente está sufriendo no es bueno para su relación. Estar ahí para ella cuando más lo necesita es lo mejor que puedes hacer, por ambos. Utakata no pudo más que estar de acuerdo con esa afirmación, y no era la primera vez que se preguntaba de dónde había aprendido aquel hombre semejante sabiduría. Por lo que entendía, An no era sociable antes de unirse al grupo, lo que dejaba a la mayoría muy atrás en cuanto a dónde había aprendido tanto sobre relaciones. El hecho de que Rosie se echara a reír cada vez que recurrían a él en busca de respuestas no ayudaba. Suspirando, con un dejo de malicia, Utakata echó un último vistazo a los heridos, que se habían recuperado bastante bien y ahora descansaban para recuperar energías, antes de acercarse a la pareja, con la tensión en su cuerpo aumentando visiblemente a cada paso. An, tras un breve parpadeo, concluyó que la situación se le escapaba de las manos y miró a su sobrina, que dormitaba plácidamente frente a él. De toda su familia, solo se llevaba bien con Rosie, y eso solo porque ambos habían tenido que entrenar para usar el yokai de sus biju. Por eso fue tan sorprendente cuando empezó a aterrorizar a Kitsuchi, el hijo de Onoki y futuro esposo de Tokine, la hermana de An. Claro que, si alguien que no fuera Rosie le hubiera preguntado por qué le había infundido un miedo irracional al primer contacto, cosa que hicieron, simplemente les habría lanzado una mirada dura e implacable hasta que se hubieran retractado. Incluso logró que Onoki se acobardara. ¿Eso significaba algo? Pero la verdad era que tenía un lado un poco cruel, sobre todo cuando se trataba de bromas pesadas a su familia. Y aún más cuando se trataba de la reacción de su familia durante y después de esas bromas. Aún así, a pesar de ser amable en privado, nunca llegó a conocer realmente a nadie de su familia aparte de Rosie. Bajando la mano y apartándose el flequillo de los ojos, An decidió cambiar a partir de ese momento. Iba a conocer a su familia, a conocerlos de verdad, solo para demostrar que no era lo que parecía. Naruto estaba allí, sonriendo como un loco, mientras miraba fijamente a las dos personas en las que una vez confió su vida. Las dos personas por las que habría recibido un kunai. Las dos personas que lo habían traicionado. Claro, su vida como civil y ninja era tan buena como podía ser, pero había deseado profundamente tener a alguien que lo cuidara, que lo recibiera al regresar de la academia, que lo consolara cuando lloraba, que le explicara las cosas que otros no podían. Que fuera el padre que tanto anhelaba. Cuando era más joven, tuvo una época en la que quería saber quiénes eran sus padres, algo comprensible para un huérfano. Lo más cerca que estuvo de una respuesta fue que la mayoría de los niños que crecían a su alrededor en el orfanato no conocían a sus padres, ni el personal docente sabía quiénes eran las madres y los padres. Era algo común en la sociedad ninja. A veces, las kunoichi se quedaban embarazadas y, temiendo el fin de su carrera, llevaban el embarazo a término antes de dejar al bebé al cuidado de la aldea. Por supuesto, Naruto había rebatido esto diciendo que a él lo habían llevado allí con un apellido, algo que no muchos de los otros niños tenían.
La matrona le había dicho entonces que era porque eran niños cuyas madres eran conocidas y habían muerto por complicaciones en el parto, así que les dieron el apellido de su madre en su memoria. Luego dijo que el padre de Naruto probablemente era un shinobi que había muerto en los últimos días de la Tercera Gran Guerra Mundial y shinobi, que era la historia de muchos de sus compañeros de edad. Así que Naruto lo dejó ahí y se convirtió en shinobi. Lo que lo llevó de vuelta al asunto en cuestión, o mejor dicho, a la pareja de shinobi que tenía delante. Naruto, Tsunade contenía las lágrimas, a juzgar por su voz quebrada, e intentó abrazarlo, pero él apenas pudo esquivarlo. Acercándose al Raikage, Naruto le tendió la mano en señal de saludo antes de presentarse. Uzumaki Naruto, Jinchuriki del Kyuubi. Es un placer conocerte por fin. Yujito habló muy bien de ti y de tu hermano. La sonrisa de Naruto se volvió repentinamente menos voraz, y más bien una leve sonrisa respetuosa. El Raikage se quedó allí, mirando al adolescente, dejando la mano extendida sola en su intento de entablar amistad con él. Los segundos se alargaron, aumentando la tensión en el aire hasta que Naruto cerró el puño y dejó caer el brazo, dejándolo colgando a su costado. Riendo nerviosamente, Naruto se rascó la nuca, incapaz de mantener la compostura ante un hombre tan imponente. Lo siento. Me pongo un poco atrevido cuando eres el Jinchuriki del Kyuubi. El Raikage interrumpió, mirando a Naruto a los ojos. Naruto se estremeció ligeramente y asintió, borrando la sonrisa de sus labios. Tenía la impresión de que estabas loco. Naruto se sobresaltó ante esa pulla, pero no dijo nada. El Raikage tarareó pensativo, observando al rubio una vez más, antes de continuar. Sin embargo, me pareces bastante cuerdo. Además, no pareces haber estado en Konoha bajo llave, como el Hokage nos ha asegurado repetidamente. Bueno, no puedes creer todo lo que oyes. Naruto respondió con modestia, siguiendo la mirada del Raikage hacia Tsunade, quien parecía avergonzada y desvió la mirada. Naruto continuó. Especialmente cualquier cosa que venga de Konoha. No pareces tener una buena relación con tu aldea. Mei intervino, después de haber examinado a Yagura en busca de cualquier señal de estar bajo Genjutsu. Naruto se encogió de hombros, mirando al Godaime Mizukage de reojo antes de responder. Me expulsaron de las filas ninja y me desterraron. No es mi aldea. Naruto afirmó, y Tsunade intervino, enfadada por tener que defender sus acciones. Te descontrolaste. Fuiste violento, atacando físicamente a cualquiera que veías, y cuando no podías hacerlo, los condenabas verbalmente, y a ti mismo. Naruto parecía avergonzado, con la mirada fija en sus pies. Hice todo lo que pude, pero nada funcionó. No podíamos encerrarte porque no teníamos nada que nos protegiera de la posibilidad de que invocaras al Kyuubi. Tus acciones dejaban claro que no podías andar libremente bajo ninguna circunstancia, así que se decidió un destierro. El plan era que Jiraiya sellara tu chakra, lo que, según él, te devolvería a la normalidad. Un escuadrón Anbu fue enviado para dejarte cerca de la frontera con cosas predeterminadas como ropa, un mapa de la zona y algunos kunai. Jiraiya supuso que te toparías con la ruta comercial y harías autostop hasta el pueblo cercano, donde él te estaba esperando. Tsunade saludó al hombre en cuestión, su voz había recuperado su firmeza. Si hubieras vuelto a la normalidad, él te encontraría y se pondría en contacto conmigo. Te llevaría con él durante unas semanas antes de que yo lo llamara a él, y a ti, de vuelta. Si seguías siendo la misma, él tomó aire para tranquilizar su voz de nuevo, que se había quebrado durante esa última frase. En fin, cuando no apareciste, salió a buscarte él mismo, con la esperanza de que te hubieras subido a una caravana que saliera de la ciudad. Cuando no te encontró y se informó de la presencia de Akatsuki en la zona, supusimos lo peor. Dejó de hablar, consciente de los problemas inherentes a lo que acababa de revelar y a lo que se les había comunicado a las naciones elementales. La declaración oficial fue que perdió el control durante una de sus misiones y que tuvieron que inmovilizarlo indefinidamente. Jiraiya retomó la conversación donde ella la había dejado, algo que pareció agradecer. Esto nunca había sucedido antes. No había precedentes, sí los había, solo que nunca tuviste que lidiar con eso, interrumpió Yagura, desviando la conversación hacia él. Era un niño, y no había nada de malo en ellos, era un shinobi, y ninguno de los Jinchuriki anteriores tuvo problemas, replicó Jiraiya, fulminando con la mirada al pequeño hombre. ¿Por qué tu Shodai estaba vivo para impedir que se estableciera la conexión con los niños anteriores? Gritó Yagura, y de repente todos los shinobi que no eran de Konoha comprendieron la situación.
Entonces tenemos que matarlo, dijo el Raikage de repente, alzando el puño hacia el rubio, quien fue inmediatamente rodeado por todos los demás Jinchuriki, incluyendo a Yujito. No, dijo ella, casi desafiándolo a que intentara algo. Él no es como en las historias. Ya no tengo la conexión, dijo Naruto, atrayendo la atención de todos los presentes, excepto de Yagura. Mei negó con la cabeza y dio un paso al frente. Una vez niño, siempre un niño. Dijo, sonando arrepentida. Todos los clanes Gekko y Genkai nacidos de un niño en Kiryu intentaron cortar la conexión, aunque todos los intentos terminaron en muerte. No fue hasta que el tercer clan casi se aniquiló a sí mismo que se declaró imposible. Ni siquiera mis clanes, tanto de mi madre como de mi padre, pudieron cortar la conexión con éxito y no morir. ¿Qué conexión? Jiraiya habló, y sus rasgos adicionales desaparecieron cuando ambos sapos se separaron de sus hombros, también bastante curiosos por la situación. ¿Y qué son esos niños de los que sigues hablando? Preguntó el del hombro derecho de Jiraiya, sonando como un anciano. Hijos de Jinchuriki. Naruto habló, atrayendo la atención de nuevo hacia él. Cuando un Jinchuriki tiene un hijo, ese niño tiene una conexión con el Biju que se encuentra dentro de su padre. También desarrollan un Gekko y Genkai, aunque generalmente resulta en esos jutsu elementales especiales. ¿Qué? Tsunade habló de nuevo, observándolos a todos. Pero eso no es posible. Solo mi abuelo tenía el elemento madera, y no estaba emparentado con un Jinchuriki. Mi padre no mostró ningún signo de Gekko y Genkai, así que eso no puede ser correcto. Pero tu abuelo era el Senju Hashirama. Dijo Yagura, como si eso pudiera explicarlo todo. Sin embargo, al ver su rostro aún confundido, corrigió su idea y se explayó. Tu abuelo podía controlar a los Biju y suprimir su chakra yokai demoníaco. Explicó, preguntándose para sí mismo cómo Konoha era considerada la aldea oculta más poderosa si ni siquiera sabía nada de esto. Como estás emparentada con él, tu chakra tiene propiedades similares a las suyas. Tu padre, por lo tanto, no tenía esa conexión, así que no era un niño. Pero eso todavía no explica el problema de Naruto. Dijo la rana del hombro izquierdo, con voz de anciana. Yagura suspiró y miró al Raikage en busca de una respuesta. Cuando un niño descubre cómo usar el yokai de su Biju, esto supone una gran presión para el progenitor. Esto se debe principalmente a que el Biju intenta salir del progenitor y entrar en el niño. Un Jinchuriki murió a causa de esta presión, y no pudimos extraer al Biju a tiempo. Sin embargo, el niño aún podía usar el yokai del Biju, y siguió usándolo hasta que, respiró hondo, como para calmarse. Tengan en cuenta que esto es solo un relato de segunda mano. Desconozco los detalles. Pero, un día, el niño se sobrecargó de yokai, y de repente, de pie sobre su cuerpo, apareció el Nibi, el Biju que había muerto con el progenitor. Kumo logró someterlo y sellarlo de nuevo, pero cuando enviamos el cuerpo del niño a autopsia, el informe médico indicó que presentaba quemaduras masivas de chakra en todo el sistema energético, especialmente en el ombligo, y con la forma aproximada del sello que el progenitor le había dejado. ¿Cómo explica eso la situación de Naruto? Preguntó el anciano sapo, con expresión de desconcierto. Yagura intervino una vez más para completar la conversación. Cuando un niño alcanza el estado de usar la capa de una cola, pierde la cordura. Todas las investigaciones al respecto indicaban que era temporal, así que los ancianos de Kiri no le dieron importancia hasta que un niño lo alcanzó y masacró a todo el mundo y a todo lo que encontraba a su paso. Tuvieron que matarla y volver a sellar al Sandy, después de que los estudios demostraran que la locura era permanente, terminó Yagura. Eso fue lo que le pasó a Naruto. Y tu estratagema de sellar mi chakra funcionó, añadió Naruto. Pero Yagura cree que fue principalmente gracias al trabajo de Namikaze, al sellar la mitad del Kyuubi con él en el Shinigami, que lo hizo solo temporal. Pero eso también debilitó a Naruto. Con solo la mitad de un Big dentro de él, no podía trabajar con los yokai del Kyuubi tan bien como debería. Así que vendimos mi conexión con Kyuubi al Shinigami para recuperar la mitad que me faltaba, declaró Naruto sin rodeos, provocando que la mitad de los shinobi presentes se llevaran las manos al pecho, conmocionados. Él también aceptó. Dijo que le encantaría estudiar cómo un mortal podía estar conectado a uno de los 9, o algo así. No recuerdo exactamente lo que dijo. Naruto se interrumpió, estremeciéndose al recordar su encuentro con el Shinigami. Me alegra que sea la última vez que lo vea hasta que muera. ¿Funcionó, entonces? Preguntó Mei, mirando esperanzada al adolescente, quien se encogió de hombros. No estaría aquí si no hubiera funcionado, respondió Naruto.
Volviendo al tema, intervino Yagura, atrayendo la atención de todos. Todavía queda la incógnita de cómo encaja este ataque en el plan de Akatsuki. Sin los Biju en su poder, Akatsuki es notablemente menos poderoso de lo que necesitaría para lanzar un ataque contra los Kage y tener éxito, reflexionó Ano. Sería muy difícil aliarse y crear una fuerza de ataque. No, Yagura interrumpió esa línea de pensamiento antes de que se extendiera demasiado. Esto obviamente fue planeado. Lo más probable es que este ataque fuera para enviarnos un mensaje. Señaló al grupo que lo rodeaba. Akatsuki necesita a los Biju para completar sus planes. Madara no ordenaría un ataque como este si no encajara en sus planes. ¿Madara? Onoki miró fijamente al antiguo Mizukage. ¿Uchiha Madara? ¿Quién crees que me controlaba? Preguntó Yagura a Mei, y los shinobi estallaron en un alboroto. Imposible. Está muerto. Gritó Onoki, y los que lo rodeaban compartieron su sentir. Naruto recibió un breve asentimiento de Yagura y Roshi, antes de que todos los shinobi presentes fueran sometidos a una presión muy concentrada, aunque su intensidad fluctuó ligeramente. Al calmarse, notaron que Naruto parecía estar haciendo un esfuerzo considerable, y cada vez que casi perdía la concentración, la intensidad disminuía un poco. Ya basta, Naruto. Gracias, dijo Yagura, y el joven suspiró, desplomándose contra Fu, quien lo abrazó con fuerza y se movió para que An pudiera ayudar a mantenerlo erguido. Utakata se colocó junto al joven, le realizó un diagnóstico de curación antes de despertarlo de una bofetada. Yagura se aclaró la garganta y dijo lo que tenía que decir. Madara sigue vivo. Sabiendo esto, un ataque sería ineficaz contra él. Levantó la mano para evitar que hablara. Sin embargo, la idea de una alianza tiene su mérito. Solo con la unión de todas nuestras fuerzas sería suficiente para derrotar a ese monstruo de una vez por todas, añadió Onoki, a lo que Yagura asintió con aprobación. Exactamente. Por eso propongo que unan fuerzas, concluyó Yagura. No confío en que no estén tramando algo contra ninguno de nosotros, dijo A, señalando a los demás shinobi. Yagura asintió. Por eso esta alianza es solo por esta vez. Una vez que Madara esté completamente muerto, todos ustedes regresen a sus aldeas ocultas. ¿Y tú? Preguntó Jiraiya. Sigues diciendo tus shinobi y tus aldeas ocultas. Si vamos a derrotar a Akatsuki, ¿qué harán ustedes? Dado que ninguno ha regresado a su aldea oculta después de todo este tiempo, se les consideraría ninjas renegados. Si estamos en esta alianza, ustedes también. Tiene razón. Roshi dijo, relevando a An en su tarea de mantenerlo en pie, a pesar de su estado de semiconsciencia. Por eso iremos contigo cuando regreses a tu aldea oculta, dijo Yagura diplomáticamente. Levantando la mano, y dejando entrever su intención a todos los presentes, continuó. Akatsuki no nos ha visto desde que salvamos a Yujito, así que nuestra presencia pública en nuestras aldeas atraería a Madara y sus subordinados de las sombras. Además, estaremos presentes para asegurarnos de que ninguna aldea oculta prepare nada contra sus compañeros. La única respuesta de Naruto fueron unos murmullos lastimeros y descontentos, mientras los shinobi observaban con interés. No voy a volver con Taki, declaró Fu de repente, atrayendo todas las miradas. Mi vida ha sido mucho más de lo que jamás podría haber sido antes de irme. No voy a volver. Yagura suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Por suerte, Tsunade había resuelto ese problema por él. Puedes venir con nosotros de vuelta a Konoha. No creo que a Naruto le importe. El rubio en cuestión dejó de murmurar y, en cambio, dirigió una mirada exasperada a Yagura, quien la ignoró. ¿Supongo que liderarás esta alianza? Preguntó Mei, mirando fijamente a Yagura. El hombre negó con la cabeza. Estoy retirado, respondió. Además, no buscó liderar a nadie. Ella arqueó una ceja, desviando la mirada de él hacia el grupo de Jinchuriki que estaba detrás. Somos una democracia, respondió Yagura a su pregunta tácita. Y liderará la alianza. ¿Qué? Gruñó Onoki, y Chiyo le dio un golpe en la cabeza. Cállate, viejo cascarrabias. De todos nosotros, él es el más cualificado. Nuestro Kazekage está muerto, y yo solo estoy actuando como Kazekage hasta que se haga oficial cuando volvamos a Suna. Tsunade mintió sobre el Jinchuriki del Kyuubi, y es demasiado impulsiva para liderar correctamente. Tú eres demasiado viejo y admitiste haber usado a Akatsuki antes, así que tu juicio está comprometido. En cuanto a la Mizukage, no tiene la experiencia suficiente para liderar un ejército de ese tamaño. El Raikage fue el único de nosotros que fue prudente al mantener al Jinchuriki de Kumo a salvo de Akatsuki y es el más sensato de todos.
Sin mencionar que tiene la experiencia suficiente para liderar correctamente un ejército tan grande, y la determinación necesaria para que tenga éxito. Entonces está decidido, dijo Yagura. Iremos con ustedes de regreso a sus aldeas ocultas antes de partir hacia la Tierra del Rayo dentro de una semana. Continuará.